Un rey francés, Felipe IV, que se las tuvo tiesas con un papa, Bonifacio VIII, para dominar mejor la Iglesia, consiguió que otro francés fuese nombrado papa y que la Santa Sede se trasladara desde Roma a Aviñón. Pero después de 70 años, una guerra entre Inglaterra y Francia hizo incómoda la estancia de los papas. Gregorio XI decidió volver a Roma. Pero los romanos no querían extranjeros. Ya desde el primer cónclave amenazaron a los cardenales con ponerles la cabeza más roja que el capelo si no elegían un papa italiano. Un cardenal español, Pedro de Luna, les advirtió que si con violencia coartaban la libertad del cónclave, en vez de un papa, saldría un antipapa, porque sin libertad, les dijo, no cabe la elección. Y así fue. Los cardenales italianos eligieron un papa italiano, Urbano VI, y los demás eligieron un papa francés, Clemente VII, que se largó a Aviñón. Había nacido el cisma de Occidente, que duró medio siglo. Contado por encima, su origen es así. Hay que añadir a esto mucha ambición, unos cuantos tapujos y la fuerza de las nacientes nacionalidades que querían atraerse el poder religioso y que lo consiguieron. Todo el mundo sabe que la Iglesia se ha confundido a veces demasiado con el poder político. El triste resultado fue una Europa dividida y dos iglesias recíprocamente excomulgadas. Los papas de Aviñón eran antipapas para los de Roma, que eran antipapas para los de Aviñón. El último de los de Aviñón fue aquel Pedro de Luna del principio, un buen aragonés, tanto que sostuvo su carisma y su nombre, Benedicto XIII, hasta después de concluirse el cisma, que ya es decir, de ahí viene la expresión mantenerse en sus 13. Sus razones constituyen un amasijo de terquedad y derechos. Mantenerlas hoy o atacarlas es una tontería. Hay tiempos, ojalá no los veamos, en que lo difícil no es cumplir el deber, sino saber cuál es. Lo indiscutible es que el Papa Luna representa, como pocos, esa actitud de defendella y no enmendalla, uno de los productos más característicos de la artesanía típica española. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Dios Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, fundador de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, de la que, por intervención de Dios Espíritu Santo, fui elegido verdadero pontífice. Creo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miro a mi alrededor y me hallo solo. Tanto he luchado que poco a poco he ido olvidándome por qué. Mis pies son ya ligeros, solo para llevarme hacia la eternidad. Y tú estarás allí. Tienes que estar allí, porque de aquí te has alejado. Voy a morir sin el consuelo del viejo Simeón. Voy a morir sin verte y sin sentirte. Toda mi vida fue una agitación. Luché tanto en tu nombre que apenas pude conversar contigo. Hablé tanto de ti como vicario tuyo que no me quedó tiempo de reposar en silencio a tu lado. Quisiera hacerlo ahora, porque tú existes aunque yo no te sienta. Deja reposar eternamente en ti a un corazón que hiciste para ti y que en tu nombre tanto se ha cansado. Como a una espiga has ido desnudándolo, grano a grano, raspa a raspa.
Ahora solo queda la caña seca para echarse al fuego. In te domine speravi, non confundar in eternum. Como la nieve fuiste siempre para mí, blanco y frío. Yo he cumplido tu voluntad, blanca y fría hasta el fin. Aquí me tienes todopoderoso. Mándame de una vez. Para mí has sido el Dios del Antiguo Testamento, ordenador y bélico, cuya voz puede poner el orden boca abajo. Entre nosotros no ha habido tiempo para el amor. Teníamos demasiadas cosas que hacer, demasiados entuertos que enmendar, demasiadas tareas que cumplir. No el amor, el deber me ha conducido a ti. Y ahora, a deshora, caigo en la cuenta de que perdí la vida. Salvo que tú le des, después de terminada, algún sentido. Dáselo, Dios. Tengo miedo de la eternidad. Soy viejo. Tengo miedo de ti y estoy temblando. Porque acaso mi voluntad se enredó como una hiedra al poderoso tronco de la tuya. Porque acaso mi voluntad forzó la tuya. No. Me hiciste papa. Debía morir papa. Yo era el verdadero pastor. Tenía que reunir el rebaño disgregado. Lo intenté. Haz que la eternidad no sea confundido y que descanse en paz. Después de 12 años de fatigas, de destierros, de asedios, de luchas contra la corona y la Universidad de Francia que pedían mi abdicación para acabar el cisma, como si cisma alguno pudiera concluirse con el abandono del Papa verdadero, defendido tan solo por mi fiel Aragón y mi fiel Cataluña, después de 12 años, el desprestigio de Inocencio VII, el Papa falso de Roma, era tan grande que la cristiandad casi entera vino a mi encuentro. Mi camino hacia Roma fue triunfal. Ya no iba a haber más cisma. Unum pastor et unum nobile. Pero tu voluntad no era esa todavía. La guerra de Toscana, la falta de recursos, la negativa de Florencia, la epidemia permitida por ti, que se cebó en mi curia, me hicieron fracasar. Qué inescrutables son tus juicios, qué incomprensibles tus caminos. Dios, Roma se me alejaba, Francia se me oponía nuevamente. Si en una nave hay dos patrones que no hacen más que disputar entre sí, sin preocuparse de gobernarla, ¿los demás marineros deberán dejarla perecer? No. Cuando de ningún modo consigan ponerlos de acuerdo, los tirarán sencillamente al agua. Los dos papas poseen medios de terminar el cisma. ¿No lo hacen? Luego son sospechosos de herejía. Durante 12 años, Benedicto XIII se ha resistido a la vía de ceder sus derechos. Hemos padecido sus perjurios, sus exacciones para mantener tropas, sus subterfugios. Más que Benedictus, es Benedictus, el buen fingidor. Francia está en su derecho de retirarle otra vez la obediencia. Esta Universidad de París reconoce que un papa indigno no tiene ni derecho a defenderse. Benedicto es español, del país de las mejores mulas. Cuando han tomado un camino, antes se dejan desollar vivas que retroceder. La Iglesia francesa debe reivindicar su libertad. Política. Dañina como la muerte. Como la muerte inevitable. La muerte, sin embargo, es favorable en ocasiones. La de Inocencio VII, ese antipapa, hizo que los cardenales romanos eligieran a Ángelo Corario. Gregorio XII es como un alma que lleva un cuerpo a rastras. No vivirá.
Ojalá viva lo suficiente para acabar el cisma. Iré a entrevistarme con Benedicto, el Papa de Aviñón, aunque haya de viajar apoyado en mi báculo o atravesar el mar en una barquichuela. Mi designio no es perder un tiempo que no tengo. Cuanto más seguros sean mis derechos, más glorioso juzgaré sacrificarlos en aras de la unión. No es hora de disputar, sino de inclinarse por el interés común. La madre verdadera prefiere renunciar antes que ver partido en dos a su hijo. Eso me escribió a mí y a mis cardenales y a los reyes y al emperador y a las universidades y a los obispos de la cristiandad toda. Y todos le creyeron menos yo. Exaltado, no sin aprensión, a la sede de Pedro, descenderé de ella más que con facilidad, con alegría. Lo mismo dije yo el día que me eligieron. A la avanzada edad a la que he llegado, las esperanzas no se ponen en cosas de este mundo. Yo era más viejo que él. No lo creí. Por eso le propuse reunirnos, renunciar ambos al papado y que los cardenales de uno y otro eligieran un papa. A medida que sintió lo dulce del poder, se fue oponiendo a todo. Lo que yo suponía. ¿No será que los dos papas se habrán puesto en secreto de acuerdo para no llegar a ninguna avenencia? Sus cardenales, hartos, han abandonado a Gregorio. Errorius le llamaban. Francia, harta, ha abandonado a Benedictus. Que se aplique mi bula de Marsella. Excomunión contra quien se sustraiga a mi obediencia, sea cardenal, arzobispo, obispo, emperador o rey. Solemne excomunión contra quien de mi autoridad se separe o intente perturbar el ejercicio de mi jurisdicción. En entredicho pongo las tierras de prelados y de príncipes y desligo del juramento de fidelidad a sus vasallos. Benedicto XIII ha cometido lesa traición. La guerra contra el Papa, contra los papas. Acuchillad la bula. Matad o encarcelad a los partidarios del Papa Luna. También a mí me abandonaron mis cardenales por segunda vez. Todos menos 4. Como siempre. Nunca los quise. No confiaba en ellos. Jesús tuvo más apóstoles, pero menos Judas que yo. Por medio de una encíclica convoqué a todo el universo, y particularmente al clero y a los príncipes que aún me obedecían, a un concilio en Perpiñán. El antipapa Gregorio convocó otro concilio, y los cardenales que nos habían abandonado a ambos reunieron un tercer concilio en Pisa, y todos entonaban el Te Deum. Italia, que me había recibido triunfalmente, me escupía al volver. Mi corte era tan pobre que no era necesario escupir mucho. Mi concilio, y eso que era el mío, me absolvió de los dictados de hereje y cismático. Me llamó buen cristiano y papa verdadero. Pero me conjuró a abdicar si abdicaba a Gregorio o se le deponía. Si yo abandonara mi puesto, la Iglesia quedaría privada para siempre de su legítima cabeza y perdería el poder de las llaves sin esperanzas de recobrarlo nunca, a menos que Dios consintiera en encarnarse por segunda vez. El concilio de Pisa, el de los cardenales híbridos, fue conmigo un poquito más duro. El que se llama a sí mismo Papa Benedicto es favorecedor de los herejes, violador de la inmunidad eclesiástica. Tiene clérigos remando en sus galeras. Ha encarcelado y condenado a muerte a prelados y obispos. E igual que el que a sí mismo se llama Papa Gregorio, es hechicero. Mantiene comercio con los espíritus infernales. A su servicio están 2 demonios que guarda en una bolsa. Usa libros de magia. Se rodea de brujos nigromantes y se beneficia de sus falsos milagros. A los favores que tú te dignabas hacer a tus vicarios, ellos llamaban brujería. Los cardenales eligieron a un nuevo papa, Alejandro V. Ya éramos 3. El cisma llevaba buen camino. La disensión,
una vez más engendró disensión. Quedan degradados todos los cardenales. Anatematizo, maldigo, condeno y anulo a toda la Universidad de París. Esa reunión de locos temerarios y malvados. Caigan las más inexorables censuras contra mis enemigos. Que eran ya casi todos. ¿Por qué nombrar un papa? ¿Quiénes creen que son? ¿Acaso está vacante la sede de la Iglesia? ¿Es que no vivo yo? ¿No me ven los barceloneses cada día comer, beber y hablar? Si los primeros papas del cisma eran dudosos, fuera los cardenales que nombraron. Pero aún queda un papa elegido por otros cardenales anteriores al cisma. Y ese papa soy yo. Toda la cristiandad, por tanto, me debe su homenaje. Cederé. No cederé. Mi derecho es un deber de Dios. No cederé. Apenas si me quedaba la obediencia de Aragón y Castilla. Tú eres el dueño lejano de la barca, Señor. No pude hacer más que remar con mis manos cuando se agotaron mis remeros. La barca de San Pedro fue más chica. El emperador Segismundo decidió terminar con el cisma que traía toda Europa enconada y hundida. El poder civil tomó en su mano resolver lo que el religioso no lograba. Se convocó en Constanza otro concilio, el cuarto. En él habían de renunciar a sus derechos los 3 papas: Benedicto XIII, el de Aviñón; Gregorio XII, el de Roma; Juan XXIII, el de Pisa, sucesor de Alejandro V. 5 patriarcas, 29 cardenales, 33 arzobispos, más de 150 obispos, 100 abades, 300 doctores y más de 18.000 eclesiásticos se reunieron en Constanza. Toda Europa miraba a esa ciudad, donde diariamente debían ser mantenidas 100.000 personas y 30.000 caballos. A trancas y barrancas, más mal que bien, abdicaron Juan XXIII y Gregorio XII, que habían comparecido en el concilio. Solo faltaba que abdicase Benedicto XIII, que no se dignó ir. Citó al emperador en Perpiñán el día 30 de junio. Como se retrasara, cumplido el plazo minuto por minuto, Benedicto declaró contumaz y rebelde al titular del Sacro Imperio Romano Germánico, igual que si se tratara de un vulgar ratero que no comparece a juicio en plazo señalado. Más tarde, cuando llegó el emperador, solo por la influencia de San Vicente Ferrer, consintió en recibirlo. Así fue. Así fue. Yo, con mi corte, poca corte, recibí a los demás, al emperador y a su corte, al rey de Aragón y a la suya, a las reinas doña Violante y doña Margarita y a las suyas, a los condes de Foix, de Saboya, de Lorena y Provenza y sus cortes, a los embajadores de ese llamado concilio de Constanza, a los de Francia con el arzobispo de Reims, el obispo de Carcassonne, el gran maestre de Rodas, el preboste de la Universidad de París y sus doctores. El obispo de Worcester y los suyos representaban a Inglaterra, al rey de Hungría su gran canciller, al de Navarra su protonotario, a Castilla el obispo de Burgos, un judío converso. Había muchos señores y maestros de todas las facultades de Europa. Y el emperador quiso que hubiera, porque nada faltara, un rey moro cautivo. Beatísimo padre, no ignoro que nadie en el mundo puede dar la unión a la Iglesia más que vuestra santidad.
que por ella tan continuos desvelos ha sufrido. Os ruego en consecuencia, ante esta numerosa y gloriosa compañía, y os requiero y os suplico y exhorto, que os dignéis con toda vuestra voluntad concedernos tan deseada unión. Yo contesté: Dios sabe que aún antes de ser, aunque indigno, sublimado a la cumbre del pontificado, trabajé sin descanso por tal causa. He visitado países, surcado mares, arriesgado mi persona y mis bienes. Me he expuesto a la muerte tanto natural como violenta, y aun de manos humanas no he logrado ese éxito. De vos lo espero. Yo obraré de suerte que vos, emperador, y todos los cristianos alcancen el consuelo en lo que de mí tenga. Solo exijo que la elección del nuevo papa sea con arreglo a los sagrados cánones. Yo abdico, pero no puede ser nombrado papa sino un cardenal incontestable, un cardenal indiscutible. De otra forma nada se habría adelantado. Y una vez que yo deje de ser papa, no habrá más que un cardenal en esas condiciones. Yo. Me hicieron 3 requerimientos más y me negué. Tuve que huir. Si no, probablemente hubiera muerto allí. Me embarqué hacia acá. En la playa de Collioure me alcanzaron los emisarios del rey aragonés con una nueva súplica de abdicación. Decidle a vuestro rey estas palabras de la Biblia. A mí, que te hice lo que eres, me echas al desierto. Tu vida será corta y tu descendencia no llegará a la 4ª generación. Antes de llegar a Peñíscola, se levantó la más grande tormenta que yo haya presenciado. Si soy el verdadero papa, salva, Señor, al verdadero papa. Súbitamente se calmó la mar. Soy papa y lo seguiré siendo hasta la muerte. Te lo juro, Señor. Lo juré y lo he cumplido. Aquí llegaron los embajadores de Aragón. A Fernando de Antequera lo hice yo rey en Caspe para que no se separaran los reinos de Aragón, de Valencia y Cataluña. Yo sé hacer unidades, él no. Yo lo coroné rey, él me pide que abdique. Llevadle esta palabra solo. ¡Jamás! Ya no tenía la obediencia ni del rey de Aragón. Y aquí llegaron embajadores de Castilla. Decida la reina Catalina que si mis predecesores y yo no somos verdaderos pontífices, la dispensa que se le concedió para casarse con su primo y difunto rey no fue válida. Su matrimonio es nulo y bastardo y usurpador el rey, su hijo. Ya no tenía la obediencia del reino de Castilla. Ordené la deposición de los reyes que querían deponerme, la aplicación estricta de mi bula de Marsella. Pero desde Peñíscola no se me oía ya. En Peñíscola solo se escucha el mar. Este concilio de Constanza considera hereje y cismático
al que se nombra a sí mismo Benedicto XIII, y resuelto por tanto a proceder contra él, lo cita y emplaza a una conferencia. La citación será hecha por edicto público fijado en las puertas de la Catedral de Constanza. Si no fuese posible llegar hasta el mismo susodicho Benedicto, la citación será fijada en la puerta del castillo de Peníscola. Si tampoco esto fuese posible, se mandará fijarla y publicar el señalamiento durante los oficios divinos en las villas de Tortosa y de Cenaria o en sus alrededores. El acusado deberá comparecer en Constanza dentro del plazo de 100 días desde la promulgación de este decreto, o de 70 si la citación se le hiciera en persona. Que todos los reyes, príncipes y señores velen por el cumplimiento de la presente resolución. Aquí llegaron los embajadores del concilio, los cuervos del concilio, 2 benedictinos, un inglés y un flamenco. ¡A mí! En Constanza no está la verdadera iglesia. La iglesia está aquí. Esta es el arca de Noé que salvará del nuevo diluvio universal a la humanidad. Esta es la barca de Pedro que aún flota. ¡Salid, excomulgados! Santo Padre, en Constanza ya hay papa. Se llama Martín V. Toda la cristiandad está con él. No hay más papa que yo. Si toda la cristiandad está con ese ídolo, toda la cristiandad se ha condenado. Con él están los hombres. Conmigo Dios. Papa Maremus. Padres del concilio, por fin un papa único y un único rebaño. Martín V. Placet. 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 Aleluya. Aleluya. Domini ite in pace. Amén. El cisma ha concluido. La iglesia está salvada. Con él están los hombres, pero conmigo Dios. Aquí solo me quedaban ya 4 cardenales. Estaba acostumbrado a ese número. De uno en uno se fueron yendo a Roma. Yo nunca llegué a Roma. Estoy solo. Hace frío. Es noviembre y se acerca el invierno. Ya he cumplido 95 años y estoy solo. En los que me rodean no puedo confiar. Hace poco me dieron un veneno en un postre. Pero tú me salvaste otra vez. Hay noches en que me pregunto, ¿por qué me has salvado tantas veces? A mí la curia de un papa son 3 hombres. Gracias, Simón de Prades, por tu fidelidad. En nombre de Dios, que me confirió el poder de atar y desatar, os nombro cardenales. A ti, Jimeno Dae, y a ti, Juliano de Loba, así como a Domingo de Bonfoy,
prior Cartujo en Francia, y a Juan Carrié, que estará en la Turena. Cuando muera, si es que alguna vez muero, callad mi muerte el mayor tiempo que os sea dado, y cumplid el único testamento válido de mi vida. Un legado precioso instituyo en vuestro favor, nombrándoos herederos de la verdad y la justicia, que os transmito inmaculadas. Os invito por las entrañas misericordiosas de Jesucristo a la unión de la Iglesia y a la elección libre de un sucesor mío entre vosotros. Y siguiendo la costumbre de mis predecesores en el solio, os concedo indulgencia plenaria y remisión de todas vuestras faltas. Yo encomiendo mi alma a mi ángel custodio, a San Miguel Arcángel, a Santa María y a la divina clemencia, entregándome tranquilo al juicio de Dios. Nunca llegaré a Roma. Recíbeme, Señor, en tu Jerusalén. Te Domine, speravi non confundar in eternum. Recíbeme, Señor. Tienes que recibirme. Soy Benedicto XIII, tu Papa Benedicto.